En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes, estudiando este maravilloso libro de los Romanos. Pero antes de continuar el estudio de este libro, quiero recordarles que estas enseñanzas son impartidas a determinada hora. El lunes, miércoles, jueves y viernes a las 9:15. A las 9:15 de la mañana. Solamente el martes se hace una excepción. El martes se transmiten estos mensajes y enseñanzas a las 10:15 de la mañana. Esto es por la radio. Solo el martes es a las 10:15. El lunes, miércoles, jueves y viernes es a las 9:15. Y por televisión se transmiten de lunes a viernes. Y se transmiten en la mañana a las 10 de la mañana. Y en la noche a las 7. A las 7 de la noche se transmiten también estas enseñanzas. Así que yo le invito a que sintonice la radio y también la televisión para que aprendamos todos juntos. Yo aprendo, cada vez que enseño, aprendo. A veces estoy hablando y el Señor me está iluminando para ver, entender, para enseñar cosas que ni siquiera yo había pensado, porque el Espíritu Santo es quien habla. La verdad es que no somos nosotros los que predicamos y enseñamos. Recuerda, amado hermano, lo que el Señor dice en el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo el maestro por excelencia. Es el Espíritu Santo que ha estado enseñándole a la iglesia estos 2000 años y fracción de existencia de la iglesia. Es la tercera persona de la divinidad o de la Trinidad, el maestro de la iglesia que ha estado enseñando. El Espíritu está en nosotros y el Espíritu nos usa. El Espíritu nos usa a nosotros como instrumentos, como heraldos, como maestros, pero es el Espíritu quien enseña a la iglesia. Bien, Pablo continúa enseñando. Ahora Pablo va a hablar de la santidad, cómo Dios ha hecho para que el pecado no se enseñoree de nosotros, porque el ser cristiano implica un cambio de vida. Implica que hemos pasado de muerte a vida y que esa vida es una vida nueva que se desarrolla en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo y aprender a depender del Señor. Por eso el Señor enseña: separado de mí, nada podéis hacer. Pero con Cristo, unido a Cristo, nosotros podemos vivir una vida normal, una vida de justicia y de santidad. Así que Cristo nos liberó de las consecuencias del pecado, pero nos está liberando de la influencia del pecado. Y cuando hablamos que Cristo libera al ser humano de la influencia del pecado, estamos hablando de la santidad. La santidad práctica, la santidad diaria es progresiva. Por eso la Biblia dice que
que uno de los instrumentos, además de la guianza del Espíritu Santo, uno de los instrumentos más importantes para que nosotros nos santifiquemos es la palabra de Dios. Cristo oró y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 6. Pablo dijo aquí en el Romanos capítulo 5 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hablando de la obra de sobreabundante gracia, misericordia, bondad y amor y poder de Cristo en la cruz. Entonces Pablo se adelanta a los lectores porque estas cartas fueron enviadas y en aquel entonces estaban los judaizantes que enfatizaban sobre la ley. Y entonces se adelanta a ciertas objeciones, o probablemente a Pablo ya le habían cuestionado la doctrina de la gracia, porque la doctrina de la gracia, aunque parece extraño, no es bienvenida en ciertos círculos cristianos, en ciertas personas que son legalistas, en ciertas personas que piensan que tienen que hacer determinados méritos para ser aceptados delante de Dios. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta expresión de Pablo, esta pregunta de Pablo, quizás surge porque ya habían cuestionado lo que Pablo predicaba sobre la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces Pablo hace un enfático no. Él dice, en ninguna manera. Hay otras versiones que dicen, Dios no lo quiera. Porque no podemos perseverar en el pecado. Nuestra posición en Cristo, que es el postrer Adán, no permite de ninguna manera que vivamos en el pecado. Vivir en la gracia, por la fe, implica vivir en triunfo, en justicia, en santidad, en triunfo sobre el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros los cristianos no podemos practicar el pecado, no podemos vivir en el pecado, porque hemos muerto al pecado. Vea lo que dice el verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ciertamente morimos al pecado. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y algunos levantaron la mano, otros pasaron adelante, bueno, muchos métodos, pero el asunto es que cuando alguien cree en Jesucristo con fe genuina y verdadera, arrepintiéndose de sus pecados, viniendo a Cristo por el perdón y la vida eterna, nosotros los que hemos creído nos hemos identificado con Cristo en la cruz. Estamos en Cristo. La muerte de Cristo es nuestra muerte. ¿En qué sentido es nuestra muerte? En el hecho de que cuando Cristo está muriendo en la cruz, Él está representándonos a nosotros, los pecadores. Él está muriendo por nosotros. Y cuando nosotros venimos a la cruz y venimos a Cristo y creemos en Él, nos identificamos en su muerte. Allí nosotros estamos muriendo la muerte de Cristo. Allí estamos muriendo al pecado. Ya estamos muertos al pecado. Porque Cristo, nuestro representante, murió por nosotros. Y en el acto de fe de recibir a Cristo, de creer en Cristo como Señor y Salvador, nos identificamos en esa muerte. Y allí morimos al pecado. Eso es lo que está
tratando de explicar Pablo. Ya es un asunto de posición. No es que yo me esfuerzo con mi propia fuerza, porque es imposible. Ningún ser humano puede vencer el pecado en su propia fuerza. Es por la gracia y por el inmenso poder de Dios. El inmenso poder de Dios que se manifestó en Cristo al resucitarle, ese grandísimo y eminente poder opera en nosotros para que venzamos el pecado. Entonces dice aquí en el verso 2 del capítulo 6, en ninguna manera no podemos nosotros permanecer, perseverar o vivir o practicar el pecado. De ninguna manera, porque nosotros ya estamos muertos al pecado. Entonces Pablo plantea la pregunta, ¿y si estamos muertos al pecado, cómo es posible que vivamos en el pecado si estamos muertos al pecado? Y luego Pablo trata de explicar cómo se realiza esa muerte al pecado identificándonos con Cristo. Y dice así en el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo murió en la cruz, realizó varios juicios. En una ocasión Cristo dijo, antes de su muerte, dijo, ahora es el juicio de este mundo. Allí en la cruz Cristo hizo un juicio sobre este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Cristo está diciendo que con su muerte en la cruz hizo un juicio sobre Satanás y lo venció. Satanás es un enemigo totalmente vencido. Pero ¿dónde se realizó esa victoria de Cristo sobre el diablo? Allí en la cruz, porque allí Cristo está llevando nuestros pecados y el diablo no tiene ningún asidero legal sobre nosotros porque Cristo llevó nuestros pecados. Pero también Cristo realizó otros juicios allí en la cruz, juzgó la carne. La carne quiere decir que Dios hizo un juicio sobre la naturaleza pecaminosa y que también juzgó al viejo hombre, lo que nosotros éramos antes, cuando estábamos en el viejo Adán, en el primer Adán bajo maldición. Allí Cristo llevó un juicio, hizo un juicio sobre el viejo hombre. Nosotros morimos allí al pecado. Nuestro viejo hombre, nuestra carne fue juzgada en la muerte de Jesús. Y cuando Jesús fue bajado y sepultado, allí nuestro viejo hombre y la carne fue sepultada juntamente con Cristo. Pero Cristo no se quedó en la tumba, resucitó. Con Cristo también nosotros hemos resucitado. Pero lo que resucita no es el viejo hombre, lo que éramos antes. No es la carne o la naturaleza pecaminosa. Esa queda sepultada, está muerta. Por eso Pablo dice, hemos muerto al pecado. Lo que resucita con Cristo es la nueva criatura. Somos una nueva creación. Unida esa nueva creación al Cristo resucitado. Ya no pertenecemos al viejo Adán, pertenecemos al último Adán, al postrer Adán que es Jesucristo. Estamos en Cristo, vivos en Cristo, muertos a la antigua creación, muertos al pecado. Eso es lo que Pablo trata de explicar. Y luego dice que el bautismo en agua es como una ilustración. Es para que podamos entender y comprender esta verdad tan profunda que a veces es difícil de entenderla. Pero dice que el bautismo en aguas es una ilustración,
una enseñanza de lo que ya se llevó a cabo cuando nosotros recibimos a Cristo. Hemos muerto al pecado en la muerte de Cristo. Nos identificamos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por eso, mire lo que dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Al resucitar con Cristo, lo que resucita es la nueva criatura en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Esa nueva creación está siendo formada, desarrollada, expresada, porque esa nueva creación está siendo creada en justicia y en santidad de la verdad. Así que nosotros somos una nueva creación. El viejo hombre fue sepultado y ya morimos al pecado. Y no podemos, no debemos ni podemos vivir en el pecado. ¿Cómo es que yo voy a vivir en el pecado si ya morí al pecado? ¿Cómo es que usted puede vivir así? Todos los cristianos hemos muerto al pecado. Estamos identificados plenamente con Cristo y somos una nueva creación en Cristo. Y los poderes del siglo venidero, el poder del Espíritu, nosotros tenemos la naturaleza divina, el Espíritu Santo está en nosotros y ya no estamos bajo ninguna condenación porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, no podemos vivir al pecado porque Cristo venció el pecado, porque morimos con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, como nuevas criaturas, somos depositarios del Espíritu Santo que nos santifica y que nos guía. Vamos a seguir hablando de esto. Esto es maravilloso, este capítulo 6, incluyendo el capítulo 7 y el capítulo 8. Son 3 capítulos que hablan del triunfo sobre el pecado, que hablan de la santidad y de la vida de justicia que nosotros los cristianos debemos de vivir. Si queremos predicar sobre la santidad y por qué es que somos santos y por qué podemos vencer el pecado, es porque estamos entendiendo y comprendiendo lo que dice el capítulo 6 y capítulo 7. Así que lo espero en el próximo estudio. A usted, hermano y hermana, y a usted, amigo y amiga, porque la fe en Cristo, la fe en la salvación que Cristo provee, viene por oír la palabra del Señor. Dios les guarde a todos y seamos santos y amemos a Dios. Y por amor, por gratitud, sirvámosle a Él y vivamos para Él todos los días de nuestra vida. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.